Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver la clase. El tema es fuentes de variabilidad y factores causantes de cambio en las poblaciones. Recuerden que seguimos hablando sobre evolución y genética y bueno, básicamente este tema nos va a hablar de todos esos factores que pueden causar cambios en las poblaciones y eventualmente evolución. Ok, básicamente hablar de las fuentes de variabilidad nos hace referencia a la variación que se puede encontrar en el material genético en una población, ¿sí? Específicamente en una especie que incluye al genoma, ¿sí? Es decir, es encontrar estas variaciones dentro del material genético de organismos de una misma población, es decir, hablar de una misma especie. Y entonces aquí nos dice que una población se puede entrecruzar y compartir un grupo de genes llamados reservorios genéticos. Es decir, que si nosotros podemos obtener todo el genoma completo, por ejemplo, del ser humano, estamos hablando del reservorio genético del Homo sapiens, ¿sale? En la imagen podemos ver a continuación, son un grupo de gatos, pueden ver que cada uno de ellos tiene características diferentes fenotípicamente, evidentemente todos pertenecen a una misma especie, pero podemos encontrar diversas variantes, ¿no? Todos ellos tienen el mismo o comparten el mismo material genético. Sin embargo, tienen variantes alélicas o frecuencias alélicas, que es algo que ya habíamos visto, que permite que un carácter, ¿sí?, pueda presentar una gama de posibilidades. Por ejemplo, aquí estamos observando gatos amarillos, blancos, algunos amarillos con coloraciones un poco cafés, grises, y entonces esto nos está hablando de este rango de posibilidades o combinaciones que podemos encontrar de un gen, ¿sí? Es decir, la expresión del color, ¿sí?, está dada por diferentes alelos. Y bueno, vamos a ver cuáles son estos factores que pueden alterar las frecuencias alélicas, que pueden generar cambios en las poblaciones. Entonces, el tema es este cambio en las poblaciones que podemos observar, pero se va a dar por frecuencias génicas, es decir, variantes que podemos encontrar en el genoma. Y entonces, básicamente vamos a hablar de 4 factores importantes: mutaciones, flujo génico, apareamiento selectivo y deriva génica. En deriva génica, además de esta, podemos encontrar dos procesos importantes evolutivos en las poblaciones, que es efecto fundador y cuello de botella. Ok, el día de hoy lo que vamos a ver van a ser las mutaciones y el flujo génico, así como el apareamiento selectivo. Y el día de mañana, así como lo estipula nuestro cronograma, estaremos viendo exclusivamente deriva génica con estas dos variantes, que es efecto fundador y cuello de botella. Entonces, comenzaremos con estas primeras tres y de esto va a tratar la clase del día de hoy. Primero tenemos mutaciones, que dicen que por sí solas no pueden afectar el curso de la evolución, pero pueden proporcionar variabilidad genética sobre la que sí pueden actuar otros factores. Es decir, las mutaciones por sí solas no van a generar un cambio evolutivo en una población, sin embargo, va a generar variaciones genéticas en los individuos que va a permitir que otros factores, como pueden ser, o específicamente hablando de factores ambientales, que pueden hacer que estas mutaciones sean favorables o desfavorables para el individuo, que era lo que habíamos hablado. Y específicamente quien va a actuar va a ser la selección natural, ¿sí?, sobre las mutaciones. Después tenemos el flujo génico, que nos dice que es el desplazamiento de genes hacia adentro o fuera de una población debido a movimientos migratorios. Esto es algo que ya habíamos hablado un poco en la clase de posagénica, que fue la clase anterior, de este movimiento de genes, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos de un flujo génico, estamos hablando del desplazamiento o movimiento de los genes, ¿ok? Y bueno, y que este movimiento se lleva a cabo a través del movimiento de los individuos, y que estos movimientos pueden ser migratorios o también podrían ser por la búsqueda de algún recurso, como el recurso alimenticio. Después tenemos el apareamiento selectivo. Nos dice que la reproducción no se lleva a cabo de forma aleatoria o al azar, ¿sí? Esto es debido a que sí existe una selección por parte del compañero y muchas veces está dado por el fenotipo, ¿sale? Entonces, acuérdense que estamos hablando entonces de las características físicas que podemos observar en el otro organismo y que a través de esas características fenotípicas nosotros podemos, ¿sí?, elegir cuál va a ser nuestro compañero o compañera para el apareamiento. Sí, es algo que también ya habíamos comentado un poco anteriormente.
que la selección tampoco, la selección de pareja no es aleatoria o al azar, sino que específicamente los organismos van a decidir con quién aparearse. Y esto es algo, si ustedes observan con atención, esto que estamos viendo es algo que rompe completamente el equilibrio de Hardy-Wiener, que es algo que ya habíamos visto en las clases anteriores. Si ustedes recuerdan de este equilibrio que hay entre las poblaciones, donde no hay selección natural, donde no hay frecuencias alélicas, donde la población es bastante grande, donde no hay un movimiento de estas poblaciones. Esto que estamos viendo en este momento es todo aquello que va a romper con ese equilibrio de lo que nos hablaba anteriormente esta ley de Hardy-Wiener, que yo les había comentado que realmente en la naturaleza no se puede llevar a cabo. Entonces vamos a comenzar. Mutaciones, es algo que ya vimos de forma muy extensa, ya vimos los tipos de mutaciones, pero vamos a retomarlo como una variante, ¿sale?, que puede generar cambio en las poblaciones. Cuando nosotros vimos mutaciones anteriormente habíamos hablado de esto que se puede dar después de lo que habíamos visto de herencia mendeliana, ¿sale? Ahora estamos viendo que estas variantes que podemos encontrar en los organismos se puede deber a las mutaciones. En este caso vamos a hablar cómo las mutaciones pueden efectuar cambios en las poblaciones. Entonces, primero nos dice aquí que las mutaciones van a proporcionar variación genética. Eso ya lo sabemos, habíamos dicho que puede generar que esta biblioteca, como lo habíamos comentado en la clase pasada, donde se encuentran todos estos genes que codifican para un fenotipo específico, bueno, pues las mutaciones generan esta gama de posibilidades en esa biblioteca, ¿sale? Nos dice que una mutación es cualquier cambio en una secuencia de ADN, y esta variante en la secuencia de ADN que ya habíamos visto que puede ser génica, hablando de pares de bases, ¿sí?, cromosómica, hablando de la estructura de las cromosómicas, y genética, hablando específicamente de nuestros pares de cromosomas, ¿sí?, en un cariotipo. Entonces aquí lo que estamos viendo es que la mutación puede cambiar esta secuencia de ADN dependiendo a qué nivel estemos hablando, como lo comentamos ahorita con los tipos de mutaciones, y que estas variaciones que podemos encontrar pueden deberse a errores de replicación en el ADN, radiaciones, sustancias químicas en el ambiente. Esto nos dice que puede ser de forma natural, ¿sí? Ya lo habíamos comentado, durante el proceso de replicación del ADN se puede copiar mal alguna par de base o alguna información de nuestra hebra molde, y esto puede generar una mutación, ¿sí?, por vías también hereditarias. Y cuando hablamos de radiaciones o sustancias químicas, quiere decir que el ambiente puede generar cambios, ¿sí?, en la estructura del ADN. Ok. El siguiente es el flujo génico, que el flujo génico también es llamado migración, ¿ok?, que es el desplazamiento de genes desde una población a otra. Es algo que habíamos mencionado, que el movimiento de genes se lleva a cabo a través del desplazamiento de los individuos, y también habíamos mencionado anteriormente que este desplazamiento puede generar que te puedas reproducir en otro sitio, ¿sí?, y llevar con ello un cambio, ¿no?, o una nueva recombinación genética. Y aquí nos dice si uno de los genes son transportados hasta una población donde esos genes no existían previamente. Bueno, pues este flujo génico va a ser una fuente muy importante de variabilidad genética. ¿Por qué? Porque estamos yendo a una población donde no existía, por ejemplo, un tipo de mutación, ¿sale?, esta variante que existe genotípicamente, y nosotros lo estamos llevando a este sitio. Y en la imagen podemos observar un grupo de aves, ¿sale? Aquí nos está indicando, no se ve muy bien en la imagen, pero yo les voy a explicar que los patos de color café son dominantes, tenemos A mayúscula, homocigotos dominantes, y los patos de color blanco son homocigotos recesivos. Entonces, cuando un homocigoto recesivo, ¿sí?, aquí vemos un pato que se está moviendo de un sitio a otro, está llevando consigo esa variación genotípica, ¿sale? Es decir, si antes en esta población solo existían homocigotos dominantes, ahora vamos a tener homocigotos recesivos, y entonces vamos a tener una variación genética, ¿ok? Entonces, esto hace referencia al flujo génico, a la migración de los organismos donde van a poder ser transportados estos genes de una población a otra. Ojo, hablando de poblaciones, acuérdense que estamos hablando de una misma especie.
Si nosotros cruzamos dos organismos de diferentes especies, no van a poder reproducirse, bueno, van a poder reproducirse, pero la descendencia no va a ser descendencia fértil, ¿sale? Y entonces, cuando hablamos de poblaciones, hablamos de grupos de organismos que se reproducen y que dejan descendencia fértil. Finalmente tenemos el apareamiento selectivo. Nos dice que son procesos reproductivos, ¿sí? Donde estos no ocurren de forma aleatoria sobre animales, ¿sí? Y específicamente podemos hablar de animales o inclusive, sí, específicamente de animales, porque son organismos que se pueden mover, ¿sale? Y que tienen un grado de complejidad mayor que, por ejemplo, los vegetales o los hongos, y entonces tienen esta capacidad de poder seleccionar a la pareja. Y esto aquí nos dice, sobre todo en animales en los que existe polimorfismo. ¿A qué se refiere con polimorfismo? Nos está hablando, ¿sí?, de que son grupos de organismos que tienen realmente variantes fenotípicas, ¿sale? Es decir, podemos encontrar, por ejemplo, un organismo polimórfico puede ser un perro, ¿sale? ¿Por qué? Porque podemos encontrar variantes de fenotípicamente. Unos son cafés, unos son blancos con manchas, otros son color dorado, otros son color cafecito, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere con polimorfismo, que podemos encontrar una gama de posibilidades fenotípicamente. Y entonces, al tener estas variantes, existe una mayor probabilidad de que podamos seleccionar a la pareja. Y entonces nos dice aquí que muchos caracteres presentes, ¿sí?, en algunas especies corresponden a caracteres sexuales secundarios y no a caracteres adaptativos. Esto quiere decir que básicamente alguna variación fenotípica que puede tener este organismo no fue creada justamente para adaptarse al medio, ¿sí? Que podría ser que algunos de estos caracteres que están desarrollando las especies es para poder reproducirse, ¿sí? La final es reproducirse, que finalmente, como ya lo hemos mencionado muchísimas veces, ¿sí?, el éxito de una especie la va a tener cuando logra reproducirse. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos organismos negros que son dominantes, entre ellos se aparean y van a tener descendencia, y si son blancos también se van a aparear entre ellos y de tener descendencia. En esta imagen yo les estoy mostrando estrategias alternativas de algunos lagartos. Si ustedes observan en la parte de aquí arriba, ¿sí?, donde está la barbilla, presenta coloración naranja o azul o amarilla, ¿sale? Son de la misma especie, pero presentan esta variante de coloración. Cuando el macho se va a reproducir o se quiere reproducir con una hembra, lo que hacen es este movimiento, ¿sí?, levantar la barbilla para que se les pueda observar el color, ¿sí? Y casi siempre el color más llamativo es el azul, y entonces los organismos con esta coloración azul tienen más posibilidades de reproducirse que los otros machos. Entonces nos está hablando de una característica, ¿sale?, fenotípica diferente entre ellos que le está permitiendo el apareamiento, ¿ok? Y evidentemente esta característica va a pasar a la siguiente generación. Entonces, básicamente estos son los tres tipos de factores que pueden modificar, ¿sale?, las frecuencias alélicas, o en general puede generar cambios en las poblaciones, que fueron selección adaptativa, ¿sí?, apareamiento selectivo, flujo génico y mutaciones. Esos son los que vamos a revisar el día de hoy, ¿sale? Mañana hablaremos de deriva génica. ¿Por qué? Porque es un tema un poco más extenso, porque vamos a hablar de efecto fundador y de cuello de botella. Entonces, eso sería la clase. Recuerden que deben de pasar los apuntes, que esta presentación se encuentra en la carpeta del bloque 4 en Edmodo. La tarea del día de hoy es tarea número 17, que son fuentes de variación en las especies. Lo que ustedes tienen que hacer es buscar un ejemplo en la naturaleza de una mutación, ¿sale?, un flujo génico, que es un proceso migratorio, y un apareamiento selectivo, ¿sí? Lo que tienen que hacer es buscar estos ejemplos en la naturaleza y anotarlo en su cuaderno. Entonces, por ejemplo, apareamiento selectivo, se van a poder investigar una característica de apareamiento que puede tener X especie, como lo que yo les expliqué del cuello de las lagartijas, y entonces ese es su ejemplo, ¿sale? Vamos a buscar un flujo génico, que es lo de migración. Entonces vamos a buscar un comportamiento migratorio en alguna especie y lo anotan, ¿sale? Y mutación,
Vamos a buscar una mutación que existe en alguna especie que le ha favorecido para poder adaptarse al medio. Esa es su tarea, ¿sale? Búsquenme un ejemplo para mutación, uno para flujo génico y uno para apareamiento selectivo, ¿sale? Ya saben que cualquier duda pueden contactarme. Y otra cosa importante, por favor no me envíen antes sus actividades y tareas. Recuerden que todo va junto en formato PDF en el fin de semana. Lean muy bien el cronograma y cualquier cosa estoy para apoyarlos. Eso sería todo por el día de hoy.